Hola a todos, aquí Animefix con un nuevo capítulo de este fanfic, espero que les guste. Todos los derechos a sus respectivos autores. Tengo un anuncio que todos deberían leer, supongo. Son un grupo bastante desesperado, supongo, suspiró Beatrice mientras veía a Subaru y la bestia demoníaca irse. Honestamente, uno se pregunta dónde habrían estado si no fuera por Betty o su madre, le dijo el gran espíritu a su hermano mientras iba a preparar un té. Siempre tenía una olla pequeña para prepararla en la biblioteca cerca de su cama, un viejo hábito que desarrolló de su madre, que estaba algo obsesionada con ella. Era solo un hábito al que Beatrice se había acostumbrado. Sorprendentemente, respondió Pug mientras flotaba alrededor. Estaba empezando a familiarizarse realmente con las brujas y, si era honesto, poco a poco se estaban volviendo cada vez más familiares para él. Eso no quería decir que no estuviera aterrorizado. El mero pensamiento de la bruja de la envidia rompiendo o siendo sometida a los castigos de los demás era más que suficiente para evitar que se sintiera complaciente. Sin embargo, ver sus interacciones junto a Beatrice os hacía parecer una familia muy disfuncional pero cercana, como él y Lia, en cierto sentido. Destrozaría el mundo por Emilia, pero haría todo lo posible para no enemistarse con las brujas y crear una situación desesperada. Sabía con certeza que si llegaba el momento de empujar, Satella fácilmente lo aplastaría. Aún así, la mayoría de ellos todavía carecen de poder, a excepción de Satella, pero ella es una historia completamente diferente, murmuró Beatrice. Si fuera posible, Satella acabaría con el culto, pero debido a su falta de control, era demasiado arriesgado. Lo último que necesitaban era una repetición del gran cataclismo y si Satella estaba sellada esta vez, entonces podrían sellar a Subaru también y a las otras brujas con él. Tendrían que eliminar a los arzobispos para recuperar sus poderes y tener una mejor oportunidad. Guese, o más bien Betelgeuse, sería el más fácil de apuntar, sus manos invisibles serían visibles para Subaru y los demás y su falta de poder en cualquier otra área significaba que Apollo solo necesitaría acercarse y liberarlo de la garra de pereza. El plan para él era simple, reunir a los otros campos para detener el ataque, derrotar primero a la ballena blanca y luego liberar a Guese y la aldea. ¿A quién estaba bromeando Betty? Ese plan era una locura, pero también lo era hacer un trato con 7 brujas, incluida la bruja de la envidia. Al final, el gran espíritu de la biblioteca solo podía confiar en que las brujas y Subaru lo manejarían. ¿Por qué no podrían manejarlo? Después de todo, tenían a la bruja más inteligente, la madre de Betty, Echidna. Necesito concentrarme en otra cosa, pensó Betty. Si bien tenían un plan para Guese, todavía no estaban seguros sobre el arzobispo de la lujuria. Quizás Betty debería dedicar su tiempo a concentrarse en eso. Sin duda, mamá tendría algo mejor, pero no estaría de más que Betty ayudara a hacer una lluvia de ideas. «Bubi, ¿sigues vigilando la cosa púrpura?», Beatrice le preguntó a su hermano mientras se acercaba a uno de los estantes. «Sí, ¿por qué?», Bubi respondió. «Voy a necesitar llamarla para ayudar a Betty, supongo», dijo Beatrice mientras observaba el estante. «Betty necesita ayuda para volver a empaquetar sus libros», explicó mientras ponía la mano en el estante y comenzaba a canalizar algo de magia. «¿Tú eres qué?», Put preguntó antes de sentir una oleada de maná. Lo siguiente que supo: choque. Beatrice estaba de pie frente a un estante que acababa de volcarse, derribando algunos más y esparciendo todos los libros. Ella le lanzó una sutil sonrisa en su rostro. Vaya, hizo un puchero con una voz bastante adorable que contradecía su mirada traviesa. «Lo que sea que estés planeando, simplemente no traumatices a la niña más de lo que ya lo está», advirtió Puck entendiendo la situación lo suficientemente bien. Iba a ir a buscar a la niña para que Beatrice pudiera intentar obtener información de ella. Era un buen plan, y él estaba de acuerdo, pero pasar tiempo en su cabeza lo había dejado con una búsqueda de sentimiento de cariño por la chica, por lo que realmente esperaba que esto no fuera contraproducente. «¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer?», Reinhardt se repitió a sí mismo. Subaru estaba asociado con la bruja, pero la bruja deseaba la destrucción del culto para proteger a la aldea de ellos. Toda la lógica debería dictar que debería detener a Subaru, arrestarlo por sus crímenes, pero estaba ayudando a frustrar el culto. El odio de Subaru por el culto era puro, y era cierto. Reinhardt sabía eso, pero los sentimientos que su amigo tenía por Satella eran diferentes. La bruja y los demás planeaban matar a la ballena blanca, la misma criatura a la que Reinhardt había ayudado a asesinar a su abuela. ¿Significaba eso que ahora era peor que la bruja?
todo el poder del mundo y todavía se sentía impotente, todavía se sentía perdido. No podía entregar a Subaru a otros caballeros. Puede que Reynard tuviera unas habilidades sociales terribles, pero sabía muy bien que su amigo sería ejecutado en el acto. Las tensiones ya eran altas, ya que Lady Emilia era candidata. Si Subaru fuera expuesto como un cultista, entonces solo serviría para difamar aún más el nombre de Emilia, especialmente porque él quería ser su caballero. Reynard pudo haber estado involucrado en política con Lady Felt y deseaba ser rey, pero ambos no iban a rebajarse tanto por una ventaja, especialmente cuando Lady Emilia no era más que amable con ellos. ¿Emilia sabía siquiera que los miembros de su campamento estaban aliados con la bruja? Reynard ni siquiera Subaru estuvo involucrado, por lo que no sería tan sorprendente. ¿Debería informarle? ¿Y si estaba equivocado? Todavía no conocía las intenciones de la bruja ni las de Subaru. Si actuó sin ningún conocimiento ni evidencia real, entonces podría empeorar las cosas. Espera, un segundo, pensó Reynard. Se dio cuenta de la respuesta a todo su problema. No necesitaba andar por las ramas. Podía ir directamente a la bruja y averiguarlo. La metía de Subaru le permitió a uno comunicarse con Witch, por lo que simplemente podría presionar la Witch of Envy para obtener más detalles. Dependiendo de su respuesta, él sabría lo que tenía que hacer. ¿Esto iba a funcionar realmente bien o iba a ser contraproducente realmente mal? Reynard sopesó las opciones y parecía que la situación que funcionaba a su favor era el mejor resultado. En el mejor de los casos, encuentra a su amigo inocente, en el peor, expone a su amigo como cultista y luego debe ejecutarlo. Realmente esperaba que fuera lo primero, de lo contrario, solo podía esperar que su muerte fuera indolora. Después de la reunión, Subaru había ido a buscar a Reynard, pero el santo de la espada no estaba a la vista. Decidiendo que tal vez su amigo se había ido a trabajar o algo, Subaru decidió pasar el resto del día practicando su magia con Satella. Seguía practicando Shamak como de costumbre, pero esta vez el duro estaba haciendo algo un poco diferente. Inhala y exhala, murmuró Satella mientras Subaru ahora sostenía un orbe de niebla oscura en su mano. Ella había pensado en él tanto como pudo sobre controlar su uso de maná con el hechizo, cómo aumentar y disminuir el poder, cómo comprimirlo y lanzarlo lejos, entre otras cosas. Ahora ella le enseñaría la habilidad más difícil de todas, marionetas de sombras. Visualícelo y luego créelo a partir de las sombras, ordenó. Subaru abrió los ojos y la bola de oscuridad antes comenzó a deformarse lentamente mientras cambiaba de cierre. La bola se dividió en dos antes de transformarse lentamente en figuras más humanoides. Aunque todavía era pequeño, las figuras eran obviamente adultas. Satella observó con una sonrisa triste mientras ambas figuras finalmente se materializaban. Las réplicas de sombras de Naoko y Kenichi aparecieron como pequeñas figuras ante Subaru. Todos sus cuerpos estaban hechos de oscuridad, pero el detalle era lo suficientemente nítido como para que Subaru sin duda pudiera reconocer a sus padres. Yo, lo hice, dijo Subaru con alivio. Sabía que podías hacerlo, susurró Satella mientras abrazaba a Subaru o al menos lo intentaba. Trató de tocar las figuras en sombras, pero para su consternación, sus manos las atravesaron. Satella notó que se le formaba el ceño fruncido. No te preocupes, amado mío, Shamak es visible pero intocable, pero fuiste tan detallado que no tengo ninguna duda de que una versión Min ya sería igual de buena cuando lleguemos allí, explicó Satella. Gracias, ella, dijo Subaru. Las sombras se reformaron a sí mismas una vez más mientras las sostenía en su mano. Siempre había tenido las imágenes de sus padres en su cabeza. La imponente figura de su papá siempre proyectando sobre él una sombra de la que creía imposible escapar, irónico ahora que sería capaz de recrear la imagen de su papá como una figura hecha de sombras. Sus padres siempre lo habían apoyado mucho, incluso cuando no era más que un hijo inútil. Siempre lo amaron, y él los dio por sentados, abusó de su amor, era un hijo terrible para unos padres tan maravillosos. Tuvo tanta suerte de tenerlos, a diferencia de otras personas. ¿Estás pensando en Japón?, preguntó Satella. Ella notó su mirada fija en las figuras de sus padres. La mirada de nostalgia que tenía por su hogar. Ella lo había sacado de su casa y lo había traído a este mundo cruel. Incluso si sonreía ahora, incluso si ella lo hacía feliz, el vacío de su hogar y el de sus padres no se llenarían tan fácilmente. Deseaba poder decir lo mismo de sí misma, pero eso es todo, serían deseos vacíos. No exactamente, le dijo Subaru. Estaba pensando en mis padres, y en la suerte que tuve de tenerlos. Le dijo a ella.
Hay personas que merecen padres tan maravillosos como los míos. Gente como Beatrice o tal vez incluso Rem, o Tipón y Daphne, agregó Subaru. O gente, como Meili, señaló Satella. Conocía a Subaru lo suficientemente bien. Tenía una verdadera habilidad para los niños pequeños, especialmente las niñas. Nunca hizo nada malo, pero le ganó cierta reputación. Todavía recordaba las miradas que Sekhmet le dio en el bucle cero cuando escuchó que su título era usuario de niña pequeña, momentos divertidos. Sí, no puedo dejar de pensar en ella, admitió Subaru. La salvaremos, sonrió Satella. Este era el comportamiento típico de Subaru, pero lo decía en serio. Con su gran y maravilloso corazón, iba a arriesgarse a salvar a la niña que ayudó a matarlo y atacar la mansión. Por supuesto que Subaru no era el objetivo previsto, Satella estaba dispuesta a dejar pasar la transgresión, pero aún así mataría a la chica sin remordimientos si las cosas se complicaran. Lo haría indoloro, era la misericordia que se le otorgaría a la chica. Ella tuvo un pasado difícil, y la chica también ayudó a matar a Rem varias veces, eso fue una victoria para Satella, pero no le diría eso a Subaru. ¿De verdad quiere decir eso?, preguntó Subaru. Si es lo que deseas, respondió Satella. Prometí ayudar, así que lo haré, repitió. Aunque deseaba que él dejara de correr tantos riesgos. Iban a usar al maldito conejito como arma, ella realmente esperaba que Reynard tuviera alguna protección divina de granadas de manos sagradas para ayudar a deshacerse del problema una vez que Capella fuera tratado. Es bueno saberlo, respondió Subaru. Sin embargo, Satella notó una pausa. Parecía tener algo más en mente además de Meili. Satella, ¿y si te dijera que hay alguien más a quien quiero salvar además de Meili?, preguntó. ¿Me seguirías apoyando? Eso depende de a quién quieras salvar y por qué quieres salvarlos, ella preguntó. Tenía un mal presentimiento sobre la respuesta, un mal presentimiento. Me preguntaba, si podríamos salvar a Elsa, preguntó Subaru. La cazadora intestinal fue reclutada al igual que Meili, lo más probable es que una vez fuera una niña inocente antes de que Capella le clavara las garras. Tal vez él también podría salvarla, convencerla de que podían vencer a Capella. Satella hizo una pausa, aún tenía que responder a la declaración de Subaru. Lo primero que admitió que quería hacer era gritarle a su amado que él estaba loco. Ella estuvo muy cerca de explotar hacia afuera por todas las cosas que escuchó, esto fue lo más estúpido y eso fue decir algo cuando recientemente mencionaron usar los conejitos que se lo comieron vivo. No le gustó la idea, especialmente cuando le recordó un escenario muy similar con una chica, realmente deseaba permanecer muerta y olvidada, Ren. Subaru, ¿por qué deseas salvar, Elsa?, preguntó Satella en voz baja. Pensé que ya que ella era una víctima como Meili, tal vez podamos salvar y razonar con ella también. Ella es una víctima en esto, al igual que Meili, parecen estar cerca. Si convencemos a Meili, entonces tal vez ella pueda ayudarnos a convencer a Elsa también. Subaru razonó. Subaru, ¿te acuerdas? Elsa quiere matarte y destriparte, ¿verdad? Satella preguntó con cautela. ¿Recuerdas que ella te ha matado y destripado a ti y a varios de tus seres queridos también, verdad?, preguntó Satella. Lo recuerdo, pero aún así, ¿no crees que se merece una oportunidad?, le preguntó Subaru. Subaru, te ha matado varias veces, señaló Satella. Esto era algo que amaba y odiaba por su amado. Él tenía un gran corazón, pero eso a veces lo perjudicaba, incluso si esa era la razón, ella todavía estaba aquí. Ella todavía puede ser una buena persona, argumentó Subaru. Quiero decir que Rem y Ran todavía eran buenas personas y también me mataron, respondió Subaru. Diablos, incluso Garfiel, Otto y Julius me mataron, y todavía eran personas decentes, agregó. Había pensado que Elsa era un monstruo, pero al enterarse de la historia de fondo de Meili y, por extensión, algunos de Elsa habían cambiado de opinión. Satella parpadeó ante su declaración haciendo todo lo posible por no asustarse por su forma de pensar. Una parte de ella lo esperaba, pero el resto se había estado engañando a sí misma al pensar que no sería el caso, sin embargo, todavía lo era. Creo que le falta un detalle obvio con esa declaración, se hace amigo de sus asesinos, personas que lo han asesinado, torturado e intentado sacrificarlo por su propio bien. Ella ha mantenido su desdén por Puck enterrado profundamente por Subaru, pero eso fue solo por la conexión de Emilia con el gato. Para todos los demás, Satella tenía una furia tranquila que se mantenía a raya principalmente por la distancia entre Subaru y sus asesinos.
Estaba lejos de las doncellas, la niña, y Apolo había matado a las bestias en el bosque y había enviado a Elsa a empacar. Estaba a salvo en su mayor parte. ¿Qué me estoy perdiendo? Preguntó Subaru. ¿Qué tal el hecho de que todos te mataron? Satella dijo sombríamente. Todos tenían buenas razones, argumentó Subaru. Ram y Garfield pensaron que estaba trabajando para el culto, dejó morir a Emilia, Otto se volvió loco por la niebla de la ballena y Julius lo mató para detener a Betelgeuse. No fue tan diferente para Elsa y Meili, ya que Capella las obligó a ser asesinas. Era solo un negocio. Subaru, no tenían ninguna razón para matarte, dijo Satella en voz baja. Otto y Julius son probablemente los más justificables, pero ninguno de los otros tenía ninguna razón para matarte. Se podría llamarla hipócrita por esto ya que casi destruyó la mitad de toda la vida en el mundo, el contexto de la situación era diferente. Si Satella intentaba matar a alguien que esperaría si regresaba, sabrían que debía dejarla en paz o vengarse. Asumiría que la evitarían. Claramente, Subaru era mejor persona que ella, pero eso no era nada nuevo. No tenían ninguna razón para hacer lo que hicieron más que su propio deseo, le dijo, haciendo todo lo posible por contener toda su rabia y enfado por la situación. Ella no estaba enojada con él, nunca podría enojarse con él, estaba enojada con todos los que lo mataron y aún así obtuvieron su misericordia. Su desdén por Rem es el pináculo de todo porque la chica de alguna manera se convirtió en el número 2 en su corazón al culparlo cuando estaba emocionalmente destrozado después de matarlo y torturarlo en otros 2 bucles. Satella nunca creyó ni por un minuto que Subaru realmente amaba a Rem. Su amor por ella era una amistad para la chica que solo se convirtió en una versión deformada del amor. Subaru estaba siendo destrozado por el trauma después de que Emilia lo dejó y Rem se quedó para consolarlo, sin embargo, Rem se dejó matar por dejar a Subaru con vida, dejándolo sin nada más que culpa por su muerte. Esa culpa combinada con Rem convirtiendo a Subaru en su héroe, llenando el vacío que Emilia había dejado cuando ella lo repudió, hizo que Subaru pensara que amaba a Rem. No amaba a Rem, simplemente se sentía culpable al creer eso y Satella lo sacaría de eso. Sí, lo hicieron, le dijo Subaru. Sospechaba que no podían confiar en mí. Y, sin embargo, confías en ellos después de matarte, gritó Satella. Satella, tenían sus razones, susurró Subaru. No, ellos, no, respondió la bruja. ¿Realmente no valoras la vida tanto como ellos valoran la suya? Preguntó mientras las lágrimas se formaban en sus ojos. ¿Por qué los defiendes tanto? Ella cuestionó. Porque son buenas personas, respondió Subaru. Pero tú también, le dijo Satella. Si son tan buenos como dices, no te matarían sin ninguna razón, le dijo. Solo necesitan tener una oportunidad, le dijo Subaru. ¿Una oportunidad para qué? De matarte, gritó Satella. Subaru, la única razón por la que te haces amigo de ellos es que aprendiste qué no decir para provocarlos, le explicó. La mayoría de las veces lo mataban sin motivo, y él se lo tomaba con calma. Vamos, Satella, dijiste que me ayudarías, argumentó Subaru. No entendía por qué ella estaba siendo tan irracional. Dije eso, repitió Satella. No te equivoques, te ayudaré pase lo que pase, lucharé contra el mundo entero por ti, explicó. Pero no creas que te ayudaré con estos actos de autodestrucción, le informó. ¿Qué se supone que significa? Subaru preguntó enojado. ¿No iba a ayudarlo ahora? Tu seguridad es mi prioridad, no la hay, le dijo Satella. Iba a odiar por esto, pero ella prefiere que él la odie que destruirse a sí mismo. Si ella era deshonesta sobre esto, entonces tal vez él se culparía a sí mismo, pero pintaría un objetivo lo suficientemente grande para ella, ya que la culpa funcionaría de maravilla. Mientras haya un problema, me aseguraré de que siempre puedas regresar con la muerte a un punto en el que puedas salir con seguridad. Ella le explicó. Sin embargo, mientras estés a salvo, seguiré actualizando tu punto de guardado para asegurarme de que no obtengas un final seguro antes de tirarlo inmediatamente lejos de otra persona, le dijo Satella. Se las había arreglado para hacerlo la última vez, aunque apenas. Ella lo actualizó antes de que él viera a Rem, así que incluso si se suicidaba, no podría deshacer la muerte y someterse a luchar contra los GUS una y otra vez. Ella le había dado el regreso por la muerte para salvarse a sí mismo, no a nadie más. No le iba a dejar tener la oportunidad de abusar de ella si eso significaba que iba a morir por otros tan descuidadamente.
Seguro, había prometido pensar en sí mismo, pero desafortunadamente para Satella, su confianza en su habilidad para mantener esa promesa no era lo suficientemente fuerte. Su regalo se había convertido en una maldición porque lo dejó solo sin ayudarlo, ahora lo ayudaría. No hagas esto, Satella, suplicó Subaru. Me prometiste que me ayudarías a salvarlos, dijo enojado. Sí, y lo haré, respondió Satella. Ayudaré a salvarlos si el motivo de tu muerte es alguna otra fuerza, pero si te matan, salvaré sus muertes sin pensarlo dos veces, informó. Debería haberlo hecho desde el principio. Ella debería haber establecido el punto de guardado en su primera semana en la mansión después de que él se despertara en la biblioteca en el bucle donde Rem murió. Ella se habría quedado muerta, y él habría descubierto qué no decir para provocar a los habitantes de la mansión. Entonces no sentiría que necesitaba morir para corregir los errores de los demás porque no tendría la idea en primer lugar. Si quieres salvarlos, entonces solo tendrán una oportunidad de demostrar que son buenas personas para mí, advirtió. Muy bien entonces, gruñó Subaru. Te demostraré que vale la pena salvarlos, le dijo mientras se alejaba, dejando a Satella sola. Muy bien, he llegado a un enigma. Estoy considerando cambiar el nombre de la historia porque, claramente, Apolo ya no es el foco de la misma y el título se siente extraño, pero me pregunto si es una buena idea ya que he escrito tanto con este título. Si tuviera que cambiarle el nombre, consideraría algo con las palabras esperanza/desesperación en el título solo para evitar desviarme demasiado, pero ¿qué piensan todos? ¿Debería cambiar el título o debería permanecer igual? Sin embargo, como siempre, síguelo, marque como favorito y revise, y manténgase a salvo durante el COVID. Hasta luego. Tenga cuidado, no apoyo ninguna acción real de abuso de sustancias, especialmente con respecto a la depresión. Dicho esto, lo mostraré aquí con fines cómicos. Tenga en cuenta que en realidad no bebo yo mismo, así que si mi interpretación de una persona borracha es incorrecta, entonces sabes por qué. Tipón, por última vez, no voy a ser padre, dijo Subaru mientras era perseguido por un pequeño Eldritch Abomination del tamaño de una pinta. Se las había arreglado para apartar los labios de la chica, pero ella no estaba tomando bien su reacción. Al escuchar las risitas de un lado, solo pudo mirar a la bruja codiciosa que se divirtió con su situación. Pero Baru, escuché que estabas besando a Tella, argumentó Tipón. Cuando un niño y una niña se besan, así es como se hacen los bebés, respondió mientras lo perseguía. ¿Quién te dijo que era Echidna? Preguntó Subaru mientras corría. Oye, no me culpes por esto, todo fue culpa de Juice, descartó las acusaciones del chico mientras miraba el programa. Teniendo en cuenta que está tratando de quitarle los labios, Subaru debería estar realmente agradecido de que piense que besar es lo que hace al bebé, se rió Daphne. Si alguien le dice lo contrario, entonces. Sekhmet se apagó. La bruja de la pereza pensó en Tipón como la hija que nunca tuvo. La niña era preciosa para ella y mantener intacta su inocencia era una obligación para la bruja mayor. Fue por esa razón que nadie sacó a relucir el tema de Tipón. Si alguien lo hiciera, entonces la bruja de la envidia parecería un cachorro en comparación con lo que Sekhmet les haría. Bueno, es su culpa por ponerse elegante con el semielfo, comentó Echidna. ¿Hablando de cuál? ¿Dónde está? Preguntó Echidna. ¿No escuchaste? Respondió Daphne. Ella está aguantando en su habitación. Ella y Subaru parecen haber estado en desacuerdo sobre algo. Daphne señaló. Oh, ¿en serio? Dijo Echidna ahora curiosa por la miseria de su rival. ¿Y por qué pelearon per se? No estamos seguros, pero Minerva y Carmilla van a ver cómo está, informó Sekhmet. Solo para que sepas, sí, lo sé. No vayas a patear el nido de avispas, suspiró Echidna. A veces, Sekhmet se tomaba demasiado en serio su papel de perro guardián, lo que resultaba divertido dado que ella, el ser más vago del mundo, era la pacificadora del grupo. Reynard esperó hasta que fue alrededor de la medianoche cuando todos los demás residentes de la mansión estaban profundamente dormidos antes de ejecutar su plan. Si todo iba bien, el Santo de la Espada terminaría con este asunto por la mañana. Si todo salía mal, bueno, entonces era otro crimen en su larga lista de actos egoístas y monstruosos. Se había colado en el ala donde dormía Subaru. Necesitaba asegurarse de no alertar a la bestia demoníaca que dormía con él para que no se viera obligado a participar. No tenía ninguna duda de que podría vencerlo, pero herir al perro de Subaru era algo que preferiría evitar.
Al llegar a la puerta de la habitación de Subaru, hizo un balance de la situación asegurándose de que Subaru estuviera dormido. Hasta ahora todo iba bien para Swordside. Usando un poco de carne que había traído de la cocina, Reinhardt se sentó en el suelo antes de esparcir el aroma en la habitación. La bestia demoníaca, como se esperaba, se había despertado con la comida, pero aún no estaba completamente despierta. La criatura tropezó al levantarse de la cama antes de salir. Mientras se acercaba a la comida, Reinhardt se había colado muy rápidamente dentro de la habitación. Una vez dentro, comenzó a buscar el teléfono de Subaru. Para su consternación, parece que el poder de la bruja le había impedido rastrearlo inmediatamente. Sin embargo, aún podía buscar en toda la habitación en un abrir y cerrar de ojos y sin emitir ni un gemido. Una vez fuera, Reinhardt abrió la metía. Era un dispositivo extraño con un cristal negro en un lado y una libreta con varios grabados en un idioma que no reconocía en el otro. Presionó uno de los grabados en la libreta y el cristal negro se iluminó de repente. Fue entonces cuando sintió que algo andaba mal. Su conexión con Oak Laguna, sus protecciones divinas reaccionaron de inmediato cuando una presencia siniestra emergió del dispositivo. Miasma, el maná corrupto de la bruja, lo envolvió en un mecanismo de defensa sin duda para aquellos que hubieran intentado robar la metía. Reinhardt no reaccionó a la idea de que podría estar en peligro, sabía que estaría bien, pero estaba más preocupado ahora que Subaru tendría tal salvaguarda en una metía. Mientras el mundo a su alrededor era devorado por la oscuridad, Reinhardt podía esperar que las cosas fueran como él esperaba. Esto es realmente patético, comentó Minerva mientras miraba a su alrededor. Carmilla siguió su ejemplo. Las brujas de la ira y la lujuria se habían encontrado en un bar de todas las cosas. En realidad, no era nada lujoso ni extravagante, solo una recreación de un pub, 7th Haven, que habían frecuentado cuando estaban vivos. La bruja de la ira tenía algunos recuerdos encontrados con este lugar, especialmente con respecto a una amenaza espada pelirroja. Lo siento santo. Minerva ha jurado evitar lugares como este y Carmilla también evitó las áreas públicas debido a su autoridad, pero necesitaban estar aquí para su amiga. Golpéame de nuevo Tifa, llamó una voz cerca del camarero. No era otra que la propia bruja de la envidia o más bien Satella. Estaba bebiendo otro vaso de lo que Minerva solo podía asumir que era, leche o era crema. Minerva esperaba que fuera un producto lácteo real. Abriéndose paso a través de la barra ilusoria, los dos se abrieron paso al lado de Satella. Tras una inspección más cercana, ambos vieron que los ojos de Satella estaban rojos e hinchados mientras las lágrimas seguían corriendo por su rostro. Tella, ¿estás bien ahí? Minerva preguntó al ver a Satella en su vaso. Cuando la semielfa hubo terminado, golpeó la mesa con el vaso y los sorprendió. Hubo un silencio mientras el duro esperaba una respuesta con la esperanza de que fuera Satella y no Envy. Yo, se atragantó Satella. Respira, alentó Carmilla mientras miraba desde la seguridad detrás de Minerva. Lo arruiné a lo grande, gritó Satella mientras comenzaba a sollozar en el mostrador. Subaru y yo peleamos y ahora él me odia, se lamentó Satella. ¿Qué? Minerva preguntó con escepticismo. Satella pelear con Subaru parecía lo más improbable del mundo para Minerva. Satella tenía que ser la persona más complaciente en este mundo y el otro con respecto a Subaru. ¿Por qué podrían haber peleado? Oh, gracias a Dios, pensé que era algo serio, suspiró Carmilla. Estaba preocupada de que Envy se hubiera escapado o algo así. Quizás incluso Pandora viniendo a interferir con ellos también sería malo. Esto es serio. Satella gritó haciendo que Carmilla se cayera. Mi relación con Subaru estaba mejorando mucho y ahora Ike está arruinada, gritó Satella. ¿Realmente estaba mejorando? Minerva preguntó ignorando el arrebato de su amiga. Quiero decir, lo más lascivo que hicieron ustedes fue tomarse de la mano, señaló Minerva. Habían pasado meses desde que comenzó esta reunión y la bruja de la ira sentía que cualquier romance entre los dos era inexistente, sin importar que Minerva fuera probablemente la bruja más densa cuando se trataba de romance solo superada por Sekhmet e incluso eso era discutible. Estaba acurrucado con él en la cama, ayudando a mantener alejadas sus pesadillas y traumas, señaló Satella. En realidad, esa era yo, susurró Envy en el fondo de su mente. La misma diferencia, respondió Satella. Espera, abrazados en la cama, repitió Minerva. ¿Estaban ustedes dos ya? No hicimos nada, la interrumpió Satella. Su cara se puso roja como el cabello de Reid.
Solo estaba ayudando a aliviar el dolor y el trauma que tenía. No me rebajaría tanto para aprovecharme de él. No soy Envio Pandora, respondió Satella. Me molesta esa comparación, susurró Envy. Está bien, bien, porque lo último que necesito es darle a Tipón Sexet, le dijo Minerva a su amiga. Minerva, ¿puedes hablar en serio? La regañó Satella. Yo soy la niña bloqueada mentalmente a los 10 años, si no necesita conocer los pájaros y las abejas, entonces evitamos mencionarlo, contó Minerva. Minerva. Mira, no tienes ninguna razón para estar tan nerviosa por esto, le dijo Minerva a su compañera bruja. Tiene razón, Carmilla dijo en voz baja. Las parejas se pelean todo el tiempo. Las relaciones saludables a menudo tienen algún conflicto en ellas, pero en última instancia, las personas enamoradas a menudo se perdonan entre sí y solucionan las cosas, dijo la bruja de la lujuria. Nadie entiende nunca todo lo que pasa por los demás y eso lleva a pelear, pero cuando realmente amas a alguien puedes arreglar las cosas. Si las personas fueran 100% complacientes entre sí, las seguirían ciegamente y el amor ciego no es saludable porque a veces prioriza la felicidad de uno mismo sobre la del ser querido. Carmilla tuvo la experiencia en la que su autoridad hizo que muchas personas perdieran su propio amor por sí mismas en favor de lujuria por ella. Fue realmente una visión repulsiva para ella. ¿Por qué pelearon ustedes dos, para empezar? Minerva preguntó con curiosidad. Bueno, Satella se calló mientras les explicaba la situación. Está bien, dijo Minerva mientras se cruzaba de brazos meditando en lo que había hecho Subaru. Quería considerar salvar a Elsa. El Volunteer que lo había destripado, Rem, Emilia, Beatrice, Petra, Fel, Rom y Frederica, entre muchos otros que no conocían. La bruja iraquí estaba en dos mentes en este momento. Por un lado, su lado más pacifista estaba realmente orgulloso del perdón de Subaru al poder decidir salvar a alguien como Elsa. Por otro lado, quería gritarle por ser un idiota. Ella estaba dispuesta a ser razonable, pero habiendo visto sus repetidas visitas, sabía que salvar a Elsa solo sería posible a expensas de su muerte. En otras palabras, necesitaría suicidarse para salvar a su asesino, de nuevo. Está bien, vamos, dijo Minerva mientras se levantaba. Minerva, vamos a abordar esto desde la fuente, dijo Minerva. Tú y Subaru van a hablar de esto, le dijo Minerva a la bruja oscura. ¿Qué? Satella dijo sorprendida. No, esa es una mala idea, suplicó. Solo manténganse al margen, les dijo mientras regresaba a su bebida. Sin embargo, antes de que pudiera tomar un sorbo, Minerva le arrancó el vaso de la mano. Como si, en el momento en que comenzaste a llorar, debiste haber sabido que era mi problema, dijo Minerva. ¿Y qué estás bebiendo? Sabes que no podemos emborracharnos aquí, ¿verdad? Minerva explicó. Déjame ahogar mis penas esta noche, te juro que volveré a la normalidad mañana, le dijo Satella a su amiga. Sí, no, dijo Minerva mientras levantaba a la bruja llorando que se agitaba. Vamos, repitió Minerva mientras comenzaban a caminar fuera del bar. Al salir, el trío se encontró inmediatamente de nuevo en la sala de estar. Minerva, aún con Satella alzada sobre su hombro, tomó nota de inmediato de que Subaru se había roto una vez más con Tipón sujetando lo que no estaba roto esta vez. Minerva simplemente le lanzó una mirada a Tipón, quien todavía parecía imperturbable por el destrozado Subaru de nuevo. Normalmente, la bruja de la ira habría gritado como loca, pero este no era el momento para eso. Ella gritaría sobre eso más tarde. Después de que el grupo logró calmar a Tipón sobre su alboroto para evitar un embarazo temprano con Subaru y Satella, Minerva le había informado a Tipón que el acto de tener un bebé era aleatorio, por lo que Satella no estaba embarazada esta vez hasta donde ellos sabían. Minerva también había ido y vuelto a montar a Subaru, otra vez. El semielfo y Subaru ahora estaban sentados torpemente en el sofá con todas las otras brujas rodeándolos, incluida Echidna, ya que todos decidieron lidiar con este problema en este momento. Lo último que querían era que Satella se deprimiera y se rindiera a su envidia o Subaru empezara a descender en espiral de nuevo. Entonces, ¿ustedes dos van a reconciliarse o no?, dijo Echidna rompiendo el silencio. No veo por qué se están poniendo tan nerviosos, gruñó Subaru. No fue gran cosa. Además, ¿no era Satella la líder del grupo? Si ella decidía algo, ¿alguien realmente podría refutarla? Además, sinceramente dudaba que a alguno de ellos realmente le importara si quería salvar tanto a sus amigos excepto quizás a Minerva.
El problema es que ustedes dos tuvieron una pelea y ahora tenemos que resolverlo, admitió Minerva mientras se cruzaba de brazos. Honestamente, estos podrían ser como niños a veces. ¿Qué hay que resolver?, preguntó Subaru. Satella le dio un ultimátum y él iba a demostrar que estaba equivocada. Ambos actuaron sin usar sus cerebros, no es que eso sea algo nuevo, y creemos que algunas cosas podrían haberse dicho sin pensar, señaló Echidna. Por mucho que le doliera, estaba segura de que si Satella decidía romperse y fingir ser Envy, la excusa sería este problema, por lo que la bruja codiciosa seguiría el juego y ayudaría a rectificar el asunto. Aunque considerando que estos eran los dos individuos más obstinados del mundo, temía que esto se prolongara durante los próximos meses si Satella no cedía. Miren, aprecié que estén haciendo esto, pero realmente, no hay nada malo aquí, dijo Satella con desdén. Dile eso a los 10 galones de leche que acabamos de verte beber, suspiró Minerva. Espera, ¿hiciste qué? Subaru preguntó confundido. Bebí un poco de leche, no es gran cosa, necesito el calcio, se rió Satella débilmente. Se había secado apresuradamente las lágrimas y había hecho todo lo posible por crear la ilusión de que no había llorado a gritos. Había perdido los estribos y había dicho algunas tonterías, así que estaba bien que Subaru se enojara con ella. Ahora deseaba haber ido a ver cómo estaba, murmuró Echidna solo para sentir una mano invisible tocarla. Mira, es como dijo Subaru, no es gran cosa, les dijo. Sabemos de la pelea, informó Sekhmet. Deseas salvar al cazador de intestinos, y deseas actualizar sus bucles solo para salvar a Subaru, lo regañó. Ambos deben saber que esas acciones están cerca de romper los contratos que ambos hicieron. Señaló la bruja pereza. Met tiene razón, agregó Daphne. Subaru prometió que no arriesgaría más su vida y moriría muertes innecesarias, y Tella prometió que siempre lo ayudaría. Dijo la creadora de Maebeast. Si ambos rompen el contrato, ¿se dan cuenta de lo que pasará? Señaló Daphne. Pierdo mi conexión con todos ustedes y pierdo a Apolo, respondió Subaru. Satella también regresa a su sello y ustedes 6 regresan a la tumba, no exactamente, intervino Echidna. Si bien perder la conexión con nosotros es un aspecto, este contrato se hizo para que todos ustedes lo restablecieran a cero, señaló Echidna. Si lo deshaces, volverás a tu línea de tiempo anterior antes de hacer el trato, aclaró. Solo que esta vez, tu tercera asistencia se agotaría y una cuarta fiesta del té sería una locura. Ella informó a Lexnet. Los ojos de Subaru se agrandaron ante esa declaración. Ni siquiera había considerado que romper el contrato podría tener tales consecuencias. Había estado tan atrapado pensando que la línea de tiempo estaba fijada que se olvidó por completo del significado de su impensable presente y lo que podría significar. Entonces, si fallaba ahora, lo más probable es que regresara a Santuario y tuviera que lidiar con esos problemas nuevamente. Rem estaría en coma, el conejito estaría en Santuario y los asesinos en la mansión. Ya había progresado mucho con esta línea de tiempo y se estaba acercando a la prevención del culto si fallaba ahora. Entonces, ¿te das cuenta de la gravedad de la situación?, dijo Echidna. Solo para que sepas que este trato tiene un castigo adicional para los que lo rompan, ustedes dos se olvidarían de todo lo que sucedió en esta línea de tiempo, agregó. El contrato entre ellos era específicamente para aumentar los poderes de Satella para permitir que Subaru regresara a cero, no había ninguna razón por la que los demás quedarían atrapados en el fuego cruzado por su tontería. Así que todo esto fue una estratagema que todos ustedes hicieron, cuestionó Subaru. No vayas a engañarnos con esto, respondió Minerva. La cláusula para que no te sacrifiques se hizo para garantizar que mantuvieras el respeto por ti mismo, señaló. Las otras brujas miraron sus hipócritas palabras considerando que sabían que ella era tan mala como Subaru. Sin embargo, la diferencia entre los dos era que Minerva ya estaba muerta y ya había aprendido la dura lección de que alguien no siempre vale la pena correr el riesgo. Un pelotón suicida de elfos y años de aislamiento volviéndote loco pueden hacer maravillas para algunas personas. Ella todavía era imprudente, seguro, pero solo cuando importaba, cuando sabía que las personas en las que confiaba estaban dispuestas a ayudarla o cuando las personas que amaba estaban en peligro. No tenemos ningún problema en ayudarte, pero no cuando es con alguien que obviamente disfrutó matándote, señaló Minerva. Sí, mirando los recuerdos, no creo que Elsa se haya visto obligada en absoluto a citar sus palabras, tus tripas se veían increíbles, dijo Echidna con voz inexpresiva. Yo. Subaru se calló.
Tienes baja autoestima, intervino Sekhmet. Todos dirigieron su atención a la bruja perezosa. Ya se había cansado de este inútil ir y venir y decidió abordar el problema desde la raíz. Eres un niño ingenuo que cree que todos pueden ser buenas personas si lo intentan, y estás dispuesto a dejar que te maten porque crees que nadie más necesita morir, lo regañó. Es un engaño perezoso, la gente muere todo el tiempo, y tienes que aceptar eso. Si bien puedes perdonar a alguien, dejar que te maten así es una tontería, señaló Sekhmet. Entonces, ¿se supone que debo sentarme sin hacer nada?, preguntó Subaru. No, pero te sugiero que uses más tu cabeza, actuando solo tus emociones y tu corazón solo pueden llevarte hasta cierto punto, señaló. Subaru no dijo nada ante su comentario. Estaba dejando que las palabras se hundieran. Sin embargo, necesitaría algo de tiempo para interiorizar todo esto. En cuanto a ti, dijo Sekhmet mientras se volvía hacia Satella. Tengo que estar de acuerdo con Echidna, pero lo que hiciste realmente careció de sentido común en lo más mínimo, dijo la segunda bruja más fuerte. Te has comprometido a ayudar a Subaru y optar por dar marcha atrás ahora es una pereza. Pensé que serías más diligente en encontrar una solución, informó. No estoy diciendo que estés equivocado, ni mucho menos, pero no podrías haber pensado que mientras Subaru necesita algo de confianza en sí mismo para llevarse a la gente, lo que más le importa no sería una buena idea, dijo Sekhmet. Podrían ser los asesinos que lo mataron, pero aún así, se habían mostrado ante aliados algo leales como Otto. Además, necesitaban ser neutrales sobre esto, ambas partes tenían la culpa después de todo. Pero Sekhmet, no lo hagas sino a Sekhmet, le dijo al semielfo. No me importa si ustedes dos todavía están en desacuerdo. Si rompen su contrato, está bien, duermo más de todos modos, pero es mejor que lidien con esto con madurez. No necesitan reconciliarse de inmediato, solo intenten comprender cada uno los motivos y el razonamiento de los demás y sean de mente abierta, incluso si piensan que el otro ha perdido todas sus canicas, les dijo Sekhmet. Capiche sí, respondió el duro. Anillo. ¿Qué fue eso?, preguntó Pipón. Ella había estado callada todo el tiempo sin querer interrumpir a los adultos, después de todo, Satella y Subaru estaban siendo castigados por ser tontos y pelear. Eso suena como el timbre de la puerta, razonó Subaru. ¿Por qué alguien tocaría el timbre?, Minerva preguntó mientras se levantaba para ir a revisar la puerta. Tal vez sea pizza, dijo Daphne emocionada. ¿En realidad?, preguntó Carmilla. Se me permite ser optimista. El glotón respondió. Hijo de rey, gritó Minerva mientras cerraba la puerta de golpe, recostándose contra ella. Todos se volvieron hacia la bruja de la ira que ahora tenía una expresión de pánico en su rostro. Supongo que no era de Luigi, suspiró Daphne. Es peor, es Reynard, respondió Minerva. Espera, ¿qué?, exclamaron todos. Todos corrieron hacia una ventana cercana mirando hacia afuera. Allí vieron nada menos que al santo de la espada de pie junto a la puerta principal. Pareció notarlos mientras les ofrecía un gentil saludo antes de volver su atención a la puerta donde volvió a tocar el timbre. Dos pensamientos persistieron en sus mentes. ¿Cómo llegó Reynard Van Astrea, el descendiente de Rey de Astrea, a la ciudadela de los sueños, y por qué, en nombre de Odd Laguna, sabía cómo usar el timbre electrónico? Maldita sea, fue rechazado de nuevo, hice que las consecuencias de esta pelea se planearan como una pequeña interacción, pero estalló en grande. Entonces Reynard se pospuso un poco más. No tengo la intención de que regresen mágicamente al status quo, pero un pequeño conflicto de vez en cuando es bueno para la pareja. Interesante historia sobre la escena borracha de Tella. Me inspiré un poco en MLB y en mi propia vida personal. Una vez fui a confesarme con una chica, digamos que las cosas no salieron bien. Recuerde cuando la gente dijo que lo peor que una persona responde es no, eso es mentira. La persona dijo que no y luego agregó que no querían ser amigos ni tener nada que ver conmigo. Me dolió, pero me recuperé. También fui a Dairy Queen por un batido de chocolate porque Rush no se está rompiendo tan fácilmente. En serio, ¿por qué la gente piensa que el alcohol funciona? Es un depresor, la depresión está literalmente en el nombre. En su lugar, use chocolate. Pero basta de mí, decidí seguir este camino porque pensé que sería un poco divertido y pensé que sería una forma más fácil de mostrar el estado de ánimo de Satella de una manera más exagerada. Siempre puedes decir y actuar como si todo estuviera bien, pero aún así estarás deprimido y herido.
si la gente no entiende la metáfora o no, pero supongo que por eso existen las notas del autor. Como siempre, por favor, cuídate, ponte tus vacunas, lávate las manos y distancia social y nos vemos la próxima vez. Reynard se encuentra con las brujas, el rey de los monstruos se encuentra con los monstruos antiguos. Espera, ¿podría necesitar cambiar eso? Los abogados de Godzilla podrían estar conmigo por usar ese título. Espera un segundo, Godzilla. Debo escribir eso. De cualquier manera, disfruta de la historia, y si alguien tiene fanarts de Satella borracha o Emilia borracha recoloreada, por favor envíalos en Discordia, tengo un enlace de servidor en la parte inferior. También envíenme al repartidor de pizzas Reynard. Ahora, ¿por qué estoy recibiendo ideas de Satella como cajera de hamburguesas? Oh cierto, Devil es un tiempo parcial, ¿realmente debería ver eso? Bueno, más tarde por ahora. Reynard Van Astrea era bien conocido por ser uno de los santos de la espada más fuertes, si no el más fuerte que existía. Su poder en bruto solo era un espectáculo para la vista, ya que el mundo entero trabajando en conjunto solo podía igualar una fracción de sus habilidades. No se veía afectado por ninguna forma de magia, reviviría al morir e incluso podría volverse más poderoso sin importar si era de día o de noche, si estaba armado o desarmado, sangrando o ileso. Él era el epítome del poder en este mundo. Era fácil para cualquiera con el conocimiento suficiente reclamarlo como el ser más poderoso del mundo. Satella, mejor conocida como la bruja de la envidia, era la más fuerte de todas las brujas del pecado. Ella era el diablo encarnado en este mundo, un ser tan temido, decir su nombre era tabú. Muchos creían que ella era la fuente de todas las criaturas demoníacas que vagaban por el mundo. Las sombras que la vestían también habían sido utilizadas para que ella devorara el mundo solo para ser apenas detenidas por 3 héroes legendarios. A pesar de estar obstaculizada, la bruja era inmortal, no podía ser asesinada ni su cuerpo se marchitaría con el tiempo. Ella era eterna, su dominio sobre el tiempo y el espacio le permitía restablecer su mundo, así como alcanzar sus garras sombrías en mundos más allá de los mortales conocidos, todo mientras estaba sellado. Estos dos fueron considerados los picos de todo lo bueno y lo malo de este mundo. El santo de la espada, el gran héroe, Reynard, que ejercía la voluntad misma del mundo dentro de él. La bruja de la envidia, Satella, el diablo que estaba hambriento de amado y deseaba destruir el mundo para alimentarse del sufrimiento y la desesperación de quienes vivían. Cada uno tenía una especie de seguidores. Reynard tenía el reino de Lugínica, y el mundo mismo lo apoyaba. Satella tenía el culto de la bruja. Muchos habrían creído que si estas dos fuerzas opuestas chocaran, el mundo sería destruido en la batalla, ya que ninguno ganaría al otro. Sin embargo, nadie conocía realmente ninguna de las dos fuerzas. El santo de la espada y la bruja de la envidia eran nombres conocidos por todas partes, pero la verdadera esencia de estos individuos, Reynard y Satella, no lo eran. Reynard buscó a la bruja de la envidia. No con su primera intención de matarla por el bien del mundo. No, fue mucho más personal. Había ido a espaldas de su amigo, había robado su metía y había invadido su privacidad. Lo había hecho todo porque sentía que su amigo estaba en peligro. No era por el bien del mundo que había hecho esto, era por su propio deseo egoísta de esperar no perder a su amigo. Para no verlo atrapado por el diablo. Sin embargo, el santo de la espada nunca esperó presenciar lo que tenía ante él. Se había encontrado en lo que solo podía describirse como un lugar de pura tranquilidad. El mundo que lo rodeaba no era más que colinas cubiertas de hierba verde que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El cielo de arriba era una tarde perpetua, azul con varias nubes blancas esparcidas, creando una de las vistas más pacíficas que jamás había presenciado. Este no era el tipo de mundo que esperaba encontrar cuando las sombras se lo tragaron. Su mente había conjurado un mundo de oscuridad eterna, muerte y decadencia, no un mundo pacífico lleno de luz. Deambuló por unos momentos hasta que encontró la pieza central de todo. Una pequeña estructura se sentó en medio de todo. La arquitectura era algo que nunca había visto antes, pero emitía una sensación muy hogareña. Parecía una especie de cabaña pequeña o tal vez una posada. El tipo de lugar donde una familia simplemente se asentaría. Mientras caminaba hacia adelante, pudo distinguir el nombre del edificio en un letrero cercano. Aunque era un lenguaje diferente al que había visto, entendió el significado de las palabras residencia de Natsuki. Era un lugar que Subaru había considerado su hogar. Mientras se acercaba al edificio, estaba a punto de tocar la puerta, pero algo en su tal vez un DP, le había dicho que no lo hiciera.
En cambio, notó un pequeño botón que sobresalía del costado de la puerta. Lo empujó, oyendo un ruido, como una campana sonando. Escuchó pasos detrás de la puerta con menciones de pizza o algo antes de que se abriera la puerta. Ante él había una mujer bastante atractiva con cabello rubio y ojos azules, vestida con extrañas ropas blancas. Estaba a punto de hablar, pero la mujer habló primero. «Hijo de un rey», había gritado antes de golpear la puerta en su cara. Reynard se quedó un poco sorprendido por la mujer que mencionó a su antepasado. Sintiendo un movimiento hacia un lado, se volvió hacia lo que supuso que era una ventana con vidrio. Las cortinas que habían estado colgando se movieron a un lado para revelar a varias personas, adultos y niños por igual, que lo estaban mirando, todas mujeres excepto Subaru. Simplemente saludó con la mano en un intento de no parecerles amenazante. Sinceramente esperaba que funcionara. Después de unos momentos de espera, la puerta se abrió una vez más, una mujer joven con un vestido negro ébano y el pelo más blanco que la nieve estaba de pie ante él. Tenía una sonrisa traviesa en su rostro mientras le hacía un gesto para que entrara. Reynard hizo que la gente gritara lo que él había asumido que era su nombre antes de que se abriera la puerta, pero ahora se hizo el silencio. Una vez dentro, Reynard pudo sentir la familiar atmósfera tensa a su alrededor. El interior era tan único como el exterior. Había extraños artilugios a su alrededor junto con la decoración única. Los habitantes fueron igualmente sorprendentes. Una mujer mayor estaba acostada en el sofá cubierta con una manta, no se veía enferma en lo más mínimo, simplemente absuelta por la pereza. La mujer que le cerró la puerta en la cara estaba mirando con ira al que la había abierto, la dama de cabello blanco con una sonrisa codiciosa en su rostro. En la mesa, una niña se estaba entregando a la comida como un glotón mientras simplemente lo miraba con un hambre escondida detrás de la venda de los ojos. A su lado, otra niña lo miraba con una mirada orgullosa en sus ojos rosados. Otra mujer que vestía muchas capas de ropa temblaba mientras lo miraba, parecía desear estar en cualquier lugar menos aquí. Los dos últimos habitantes del recorrido eran los más familiares. Eran Subaru y Emilia, al menos eso pensó al principio. La mujer tenía un sentimiento de celos a su alrededor. Ella estaba de pie protectoramente frente a Subaru. Sus ojos color amatista parecían, asustados, de que Reynard se lo llevara. Mientras tanto, Subaru tenía una mezcla de emociones en su rostro. Conmoción, pavor, pánico, desesperación, fueron por nombrar algunos. Su amigo parecía como si estuviera viendo la muerte frente a él esperando que viniera lo peor. Reynard frunció el ceño, no quería dar esa impresión. Sin embargo, tenía que ser fuerte, tenía que asegurarle a Subaru que todo iba a estar bien mientras trataba con los individuos aquí. Sorprendentemente, aunque ninguno de ellos se movió para atacar. Lo veían como hostil, pero no actuaban en consecuencia. Tal vez se podría razonar con, tan ridículo como sonaba. Subaru, lamento interrumpir, admitió Reynard. Era una verdad. No esperaba ver a Subaru cuando vino a contactar a la bruja. Nunca hubiera adivinado que la conexión era tan fuerte donde la bruja y Subaru existirían casualmente. Él le ponía más ansioso la idea de que su amigo fuera un cultista o peor, un arzobispo. ¿Cómo llegaste aquí, Reynard? Subaru preguntó débilmente. Reynard miró hacia abajo avergonzado. Dejó escapar un suspiro mientras reflexionaba sobre las siguientes palabras. Bueno, ya ves, Reynard se calló cuando comenzó a explicar. Entonces, me estabas siguiendo porque estabas preocupado por mí, repitió Subaru cuando Reynard terminó. El grupo ahora estaba sentado alrededor de la sala de estar. Ninguno de los otros habitantes había dicho nada dejando solo a Subaru y Reynard para hablar. Sí, estabas siendo muy reservado, y temí que pudieras hacer alguna maniobra imprudente y lastimarte, informó Reynard. Sin embargo, te escuché hablando con algunas personas del campamento de Lady Emilia, y luego te escuché mencionar, sus ojos se desvanecieron hacia un semielfo que aún mantenía su mirada fija en él. Ella era una copia oscura de la señora Emilia, pero su mirada, en lugar de ser inocente, estaba llena de una intención protectora violenta. El nombre de la bruja, aún más, escuché su voz entre muchas otras, agregó. Sabía que deberíamos haber usado nombres en clave y un teléfono de quemador, suspiró la chica con los ojos vendados mientras comía palomitas de maíz. Reynard aún tenía que preguntar por los invitados que lo rodeaban. Podía sentir el poder que tenían, era mucho mayor que la mayoría de los que había encontrado, aunque todavía no era nada que pudiera manejar.
La excepción es el semielfo cuyos poderes probablemente estaban justo por debajo de los suyos. No tenía ninguna duda en su mente ahora de quién era, pero ella aún no había hecho ningún movimiento y, como tal, él tampoco lo haría. Si estamos haciendo nombres en clave, ¿puedo ser la señora Piggy?, preguntó el más pequeño. ¿Quieres que te pongan el nombre de un Muppet, Titi?, preguntó el de los ojos vendados. ¿Qué? No, yo quería ser la señorita Piggy del señor Cerdo, explicó Titi. Ahora no es el momento para ustedes dos, los regañó la rubia. Todavía tenemos cosas más importantes con las que lidiar, dijo mientras echaba una mirada a Reynard, que todavía los miraba con cierta confusión. Había descubierto a Satella pero no sabía nada de los demás. Minerva es un palo en el barro, dijo Tipón mientras le sopló una frambuesa a la rubia. ¿Por qué tú? Minerva dijo cuando estaba a punto de ponerse de pie cuando una presencia invisible la sostuvo en su asiento. Pensé que habías dicho que teníamos algo importante con lo que lidiar, no seas hipócrita ahora, dijo Sekhmet con aire de suficiencia. ¿Y exactamente cómo planean tratar conmigo?, Reynard preguntó con curiosidad. ¿Por qué hablando y esperando apelar al razonamiento, por supuesto?, respondió la mujer de cabello blanco. Todas las brujas podían sentir el excedente de poder que existía dentro de Reynard. Nadie, ni siquiera Satella, fue tan estúpido como para desafiar eso. Tal vez si Subaru no estuviera en riesgo, Satella actuaría impulsivamente, pero cuando se trataba de chicos de otro mundo, Echidna estaba segura de que la chica estaba haciendo todo lo posible para exprimir cualquier uso de esa cabeza vacía suya. Dijo Reynard. Querían hablar. El santo de la espada sabe sobre la diplomacia correcta y la negociación sin violencia, se rió Echidna con indiferencia. Reynard asintió con la cabeza. Todos los demás todavía estaban bastante perdidos con lo que planeaba la bruja codiciosa. ¿Por qué no empezamos primero con las presentaciones?, Echidna reprendió. Satella había vuelto su mirada de Reynard a Echidna ahora. Está bien, mi nombre es Reynard Van Astrea y soy el santo de la espada actual y nombrado caballero de Lady Fel, se presentó Reynard. Mi nombre es Echidna, pero la mayoría me conoce por mi título la bruja de la codicia, se presentó Echidna. Los ojos de Reynard se agrandaron ante su título, pero mantuvo la calma para su alivio. Echidna luego se volvió hacia los demás indicándoles que fueran los siguientes. Oh, déjame ir a continuación, dijo Tipón con entusiasmo. Mi nombre es Tipón y soy la bruja del orgullo, sonrió. Reynard pareció sorprendido de que un niño tan pequeño pudiera ser una bruja. Incluso se sospechaba que ella era una cambiaformas, pero no, la forma infantil era su forma real. Yo, Masco, soy, Masco, Daphne, Masco, él, Masco, bruja. Pizza, ofreció. Reynard tomó con cautela un trozo de lo que había estado comiendo. Era un pedazo de pan muy plano con queso y pasta de tomate encima, así como una variedad de otros ingredientes, verduras picadas, frutas, carne y champiñones. Le dio un mordisco y, aunque no sintió nada malo, estaba claro que estaba delicioso. Yo, soy la bruja de la lujuria, Carmilla, anunció la mujer de cabello rosa pálido. Reynard se dio cuenta de que ella todavía le tenía un poco de miedo, así que trató de parecer lo más inofensivo posible. Admitiría que no habría esperado que ella fuera lujuria. Pensó que Lust sería M.A.S., sí, iba a detener ese pensamiento aquí. Soy Sekhmet, bostezó una voz. Reynard notó que una mujer todavía estaba acostada en uno de los sofás con una expresión cansada en su rostro. La bruja de la pereza, asumió. Ella simplemente sonrió y asintió con la cabeza antes de descansar la cabeza hacia abajo. Sus ojos nunca dejaron el grupo a pesar de lo relajada que se puso. Reynard se dio cuenta de que solo quedaban dos personas. Volvió la cabeza hacia la mujer rubia que había visto por primera vez cuando se abrió la puerta. Ella lo estaba mirando con su propia mezcla de emociones, aunque las de ella eran diferentes a las de Subaru. Ella parecía tener una mezcla de tristeza. Mi nombre es Minerva, la bruja de la ira, dijo con calma. Tenía la sensación de que ella quería decir más, pero ahora no era el momento. Era el turno de la última bruja y, aunque sentía que ella no necesitaba una presentación, todavía esperaba que hablara, y ella lo hizo. Mi nombre es Satella, aunque quizás prefieras mis otros títulos. Bruja de la envidia, la mitad elfo, mitad demonio, la destructora de mundos, se interrumpió Satella. Entonces, ¿realmente eres la bruja de la envidia?, dijo Reynard.
Había estado esperando, de verdad, lo estaba. Quería tanto equivocarse. Sin embargo, lamentablemente no lo fue. Sí, lo soy, y tú eres el santo de la espada, dijo Satella con amargura. Sus ojos viajaron a la espada dragón y la cintura de Reynard. Si tienes la intención de lastimar a Subaru, tendrás que hacerlo sobre mi cadáver, Siseo. Herir a Subaru, yo nunca lo haría, respondió Reynard. Estaba desconcertado por la postura defensiva de la bruja. Reynard se encontró con miembros del culto de brujas antes y admitió que se le pidió que ejecutara a algunos en ese momento o presenciara la ejecución, pero nunca vio ni sintió ninguna perturbación. Entonces, ¿por qué Subaru era tan diferente? Solo vine aquí porque temí que mi amigo estuviera en peligro, les dijo a las brujas. Bueno, no lo es, espetó Satella. Entonces, ¿puedes irte?, le dijo. Eso puede ser cierto, todavía necesito saber qué está pasando aquí, señaló Reynard. Por lo general, estaría de acuerdo con resultados pacíficos y dejaría lo pasado en el pasado si nadie iba a sufrir daños. Sin embargo, su amigo estaba en presencia de 7 brujas, incluida la bruja de la envidia. No había forma razonable de que Reynard se fuera sin luchar. Bueno, es realmente complicado la historia, se rió Subaru, aunque internamente se estaba volviendo loco 100 veces por segundo. Entonces resúmalo de la manera más simple posible para mí, dijo Reynard con suavidad. Está bien, bueno, Subaru miró a las brujas pero ninguna de ellas respondía. Todos les lanzaron una mirada que decía, estás solo para bueno, excepto Echidna. Ella le sonreía alegremente mientras le hacía un gesto para que hablara. Yo, estuve en un problema hace mucho tiempo, como un problema realmente grave e hice un contrato con las brujas del pecado, respondió Subaru. Subaru lo había dicho todo de una vez y luego se preparó de inmediato. Arrancó el vendaje de inmediato. Ahora solo estaba esperando la fría sensación del abrazo de la muerte y que Satella lo llevara de regreso al lugar donde se había establecido el punto de reinicio esta vez. Sorprendentemente, aunque nunca llegó. Cuando abrió los ojos, encontró a Reynard perdido en sus pensamientos, con una expresión de tristeza en su rostro. Reynard repitió las palabras en su cabeza un par de veces. Subaru tratando de entenderlo. Subaru se había metido en problemas y había hecho un contrato con las brujas del pecado. Cualquier persona normal habría estado lívida por esto, se consideraría herejía, traición entre muchos otros delitos. Sin embargo, Reynard ahora se sentía culpable. Le había fallado a otro individuo más. Claro, puede que no conociera a Subaru en ese momento, pero aún le pesaba que alguien tan bueno como Subaru hubiera estado en un estado en el que las únicas opciones de ayuda eran las brujas de todas las personas. Realmente fue un fracaso. El peor de todos los monstruos si incluso el diablo pudiera ofrecer ayuda cuando Reynard con su gran poder no pudo. Lo siento mucho, Subaru, admitió. Esto tomó a todos por sorpresa. Habían esperado que se enfureciera, no lo que sea que esto fuera. Oh genial, otro niño cohibido que tenemos que arreglar, pensó Sekhmet mientras miraba al santo de la espada. Ella reconoció los signos inmediatamente después de haber vivido pruebas similares. Era alguien aplastado por las expectativas puestas en él. Tenía todo ese poder y se esperaba que actuara de cierta manera, mientras que las opiniones que tenían los demás estaban teñidas de celos, envidia y, en algunos casos, miedo. Sí, bueno, lo hecho está hecho, supongo, admitió Subaru. Además, no es tu culpa si no lo supiste, le dijo. Aún así, debería haber estado allí, respondió Reynard. Amigo, eres solo humano, incluso tienes límites, por muy altos que sean, respondió Subaru. Reynard pareció estar visiblemente más aliviado cuando Subaru lo tranquilizó, sin embargo, todavía estaban las brujas en la habitación. Uno de los cuales hizo que fuera un hábito soltar una tos obviamente falsa para llamar su atención. Oh cierto, perdona mi arrebato emocional, se disculpó Reynard. Emocional, explosión emocional, gritó Minerva sacudiendo el edificio. Te veías deprimido, y llamaste a eso un arrebato emocional, ¿de verdad alguna vez has dejado salir tus emociones? Preguntó Minerva furiosa. Entonces, volviendo al asunto que nos ocupa, dijo Reynard eligiendo ignorar a la bruja y desviarse del tema. Echidna había logrado poner un bozal a Minerva en ese momento con la ayuda de Sekhmet, la bruja rupia los estaba mirando a los dos antes de darle una mirada a Reynard que esta conversación no había terminado. Supongo que quieres saber sobre nuestro contrato con Subaru, dijo Satella. Eso es lo que hago, respondió Reynard.
Está bien, a fin de cuentas, Subaru necesitaba nuestra ayuda para salvar a sus seres queridos y estuvimos de acuerdo, dijo Satella. ¿Qué obtienes de esto? Reinhardt preguntó con curiosidad. No confiaba en un trato con una bruja, especialmente la bruja de la envidia de todas las personas. ¿Destrucción del mundo, venganza, dominación mundial, su alma?, preguntó Reinhardt mientras enumeraba varios precios. Enumeraste casi todos los tropos asociados con el supuesto arquetipo de Satella y siempre te equivocaste, se rió Daphne. La reputación de Satella se había hecho claramente que era la de un señor demonio, el arquetipo de la dama o el diablo para el público en general, pero Daphne la ubicaría más en una escala móvil de Yandere a no soy lo suficientemente digno dado sus tendencias y personalidad dividida. En general, a Satella y Envy, honestamente, no les importaba un comino el mundo, ni su destrucción ni su dominio. Subaru era su mundo y nada más. Lo que estamos obteniendo es simple, respondió Satella. Echidna obtiene conocimiento de la tierra natal de Subaru. Tipón lo lleva a llevar a criminales como el culto de la bruja ante la justicia, Minerva lo hace salvar gente, Sekhmet logra que Tipón sea feliz, Carmilla puede ver cómo se desarrolla su vida amorosa y Daphne hace que las bestias demoníacas sean destruidas como así como cosas nuevas para disfrutar, enumeró. Fue todo lo que Reinhardt pudo decir. Sorprendentemente, eso no era lo que esperaba. Se estaba preguntando si escuchó bien en primer lugar. Querían destruir el culto y las bestias demoníacas, salvar a la gente y al conocimiento. Todo eso fue inesperado. Sin embargo, no sintió la más mínima deshonestidad en sus palabras. Lo siento, ¿podrías explicar eso de nuevo? Dijo solo para aclarar. Satella lo repitió una vez más y fue igual que antes. Querían que el culto y las bestias demoníacas murieran. Querían que la gente se salvara. De Subaru, querían conocimiento de su tierra natal, para ver florecer su vida amorosa y alimentarse. Las brujas del pecado querían algo que la mayoría de la gente también hubiera deseado, cosas normales. Sin embargo, hubo una salvedad en todo el asunto. Bruja de la envidia, me dijiste lo que obtendrían los demás, pero ¿qué obtienes de Subaru? Reinhardt le preguntó a Satella. Él tenía lo que todos los demás querían, ahora necesitaba escuchar lo que ella deseaba de este arreglo. Lo que quiero, repitió Satella. Quiero que Subaru tenga su final feliz. Que se ame a sí mismo, que se cuide, que disfrute de la vida que tiene y que sea amado. Quiero que esté seguro y feliz, respondió Satella. Eso es todo lo que quiero, eso es todo. No hay nada más que la felicidad de Subaru, dijo Reinhardt sorprendido. Quiero estar con él cuando sonríe y ser quien lo haga feliz, le dijo a Swordsain para su sorpresa. Sin embargo, Reinhardt no fue el único. El mismo Subaru se sorprendió por la declaración de Satella. Le lanzó a Subaru una sonrisa triste, sabiendo muy bien que lo decía en serio. Solo esperaba que fuera suficiente para convencer a Reinhardt. No estás mintiendo, dijo Reinhardt en estado de shock. La bruja de la envidia, la encarnación del mal en el mundo, quería que su amigo fuera feliz y sonriera. Eso era todo lo que quería el diablo de su mundo. Que alguien más sea feliz y amado. No había ningún deseo malicioso, ninguna intención alternativa para su acción. Entonces, ¿qué piensas hacer ahora? Preguntó Echidna con curiosidad. La tensión todavía estaba presente aquí. No estoy seguro, respondió Reinhardt antes de volverse hacia Satella. Si lo que dices es cierto, entonces tienes la intención de destruir a tus seguidores y las bestias que hiciste, resumió. Como un caballero real y el santo de la espada, no veo nada de malo en esto. Excepto que esa no es mi intención, corrigió Satella. Disculpe, dijo Reinhardt un poco desconcertado. El culto y las bestias demoníacas, no son obra de Satella. Subaru explicó rápidamente. No lo son, parpadeó Reinhardt. El culto de la bruja que adoraba a la bruja de la envidia, no era su creación. Pero no te adoran. ¿No son tus seguidores? Preguntó. Si fuera ahí, teóricamente, intentara destruir una ciudad y afirmara que lo estaba haciendo con el pretexto de darle gloria al nombre de Reinhardt Van Astea. ¿No asumiría la gente que fue tu culpa más que la mía? Echidna le preguntó al santo de la espada. Lo negaría, dijo Reinhardt. Pero ¿y si no pudieras negarlo, por qué supuestamente estabas encerrado? Agregó Echidna. La gente asumiría que todavía estaba bajo tu orden. Te culparían más que a mí. Para ellos, yo sería un seguidor inútil, pero tú serías el líder. El hombre que llamó al ataque. Echidna explicó.
Es el mismo trato con el culto. La bruja de la envidia tiene una reputación, el culto usa la reputación para enmascarar sus actos viles, ella es culpada y el culto se esconde detrás de su falsa imagen. Así que es por eso que puedes odiar al culto pero aún así sentir cariño por la bruja, se dio cuenta Reinhard mientras miraba a Subaru. Los sentimientos contradictorios se debían a que el culto y la bruja no estaban del mismo lado en absoluto. Satella fue un chivo expiatorio para ellos. Sí, respondió Subaru. Satella realmente ayudó bastante, le informó al Santo de la Espada. Sus propios recuerdos de ella ayudando a evitar esas horribles líneas de tiempo son una gran parte. ¿Qué hay de las bestias demoníacas?, preguntó Reinhard. El culto fue hecho por un tercero, por lo que fue el mismo para las criaturas impías. Jeje, sobre eso, Subaru se rió nerviosamente. El ex-Need y las brujas pronto se volvieron hacia cierta Loli cegada y doblada. Daphne, que había estado en medio de un helado, notó de repente la atención adicional que le estaban dando. Oh, es mi turno, dijo con indiferencia. Sí, Tella no creó las bestias demoníacas, eso fue mi culpa, dijo Daphne. ¿Tú hiciste esas criaturas?, repitió Reinhard. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esas cosas?, le preguntó ella. Estaba a punto de volver a hablar, pero ella lo detuvo. Ya he hablado con Subaru, así que sé lo que vas a decir. ¿Por qué creé a esas criaturas que han causado tanta muerte? La respuesta es simple, las hice aliviar el hambre del mundo. Inicialmente pretende ser una fuente de alimento. La ballena blanca es tan enorme que probablemente podría alimentar a todo un pueblo, y la gran liebre era prácticamente una fuente infinita de alimento. Ella le dijo. Y antes de ir a una sobre cómo no resuelven nada, déjame preguntarte esto, ¿crees que alguna de las comidas que comes, como tú, los animales que sacrificaron para cuando cenas, crees que disfrutan la idea de ser criado para morir? Descubrí que era injusto que la gente no tuviera que preocuparse por ser devorada, así que me aseguré de que las cosas fueran en ambos sentidos, informó Daphne. Reinhard miró a la bruja en estado de shock, al igual que Subaru había hecho antes cuando Daphne tenía la misma pregunta. Había sido atrapado por el razonamiento de las brujas. La crueldad hacia los animales solo se vio cuando la gente estaba siendo cruel a fuerza usándolos como alimento. Siguiendo la lógica de las brujas, tenía razón en cierto sentido. Ahora que lo pensaba, no habría sido peor cuando contabilizó a las personas que mataban por deporte. Sin embargo, al igual que Subaru, se dio cuenta de que la bruja no estaba mirando las cosas con la moralidad de un humano, sino que estaba usando los instintos de un animal. Los humanos y las bestias demoníacas eran muy diferentes a los animales normales. Así que las bestias demonio, comen para saciar el hambre, no porque estén destinadas a ser destructivas, respondió Reinhard. Eso es correcto para la mayoría de ellos, la serpiente negra está hecha principalmente para matar, piensa en ello como adelgazar la manada, agregó. Mató a gente inocente, respondió Reinhard. Como caballero, no matas o ejecutas a personas y monstruos con regularidad, replicó ella. Se adelgaza la manada, eliminando el exceso que causa problemas. Es el mismo principio con la serpiente. Ella le dijo. Además, solo la serpiente mata sin hambre, todos los demás matan por comida o por defensa propia, como cuando la gente organiza la caza de ballenas. La última línea fue casi elaborada específicamente. La ballena sabe que no debe aparecer por un reino, tiene el deseo de vivir. Si se deja sola, no atacará a menos que sea por comida. No buscará a los humanos activamente, tal vez si se tropieza con ellos, los tomará como bocadillo. Pero no va a ir a buscar gente para comer, apuntó. Hombre, toda esta charla me está dando hambre. Pero la buena noticia es que, dado que nadie se come a las Demon Beast porque tienen un sabor horrible y son más peligrosas, Daphne ha decidido eliminarlas, informó Subaru. La discusión con Daphne sobre las bestias demoníacas fue probablemente una conversación que debería haber sucedido más tarde, pero bueno. ¿Lo has hecho?, continuó Reinhard. Es un desperdicio de comida para todos ustedes, dijo Daphne mientras sacaba un plato de fideos cubiertos con más pasta de tomate. Sí, no vas a comer, o incluso a intentar comer, tragar, también podría hacer que alguien más disfrute de la comida, informó. Ya veo, respondió Reinhard. Honestamente, esto fue mucho para asimilar el Santo de la Espada. Si no hubiera sido por su DP, probablemente se habría puesto histérico por todo lo que había presenciado. Una buena parte de lo que le habían enseñado a creer se había demostrado que era falso, aún así, tenía algunos sentimientos persistentes sobre la bruja.
Tengo una última pregunta, le dijo Reynard a la bruja de la envidia. Todos miraron al dúo con curiosidad por lo que podría ser. ¿Realmente intentaste destruir el mundo hace 400 años? Preguntó. Se hizo un silencio en la habitación. Sí, lo hice, respondió Satella en voz baja. Hubo un momento de silencio antes de que ella continuara. No me arrepiento, agregó. Lo que hice en ese momento fue mi elección, era lo que quería hacer, así que no me arrepiento. Ella le dijo. De lo que me arrepiento fue de pensar que era la elección correcta, de lo que me arrepiento es de cómo mis acciones afectaron a quienes me rodean, continuó. En ese momento ella había perdido todo lo que amaba. Había estado sufriendo mucho y estaba consumida por su envidia y su deseo de venganza. Satella había pensado que ya que no le quedaba nada, entonces ya no importaba. Destruiría el mundo y entonces tal vez acabaría. No fue así. Estaba a mitad de camino de su destrucción cuando Flugel le reveló que Subaru podía regresar tan bien como los demás. Se había calmado lo suficiente como para ver la razón, solo para que envidia apareciera y empeorara las cosas. No era culpa de nadie más que de ella misma y aunque todavía no le importaba el mundo, Subaru sí. Satella había despertado a un monstruo dentro que lo habría destruido todo si no se hubiera controlado. Le había costado aún más. Tenía que estar sellada para evitar ser un peligro. Si se dejara salir a Envy sin Subaru, el mundo no se habría quedado. Ella no habría tenido su segunda oportunidad. Tenía a Subaru y a la mayor parte de su familia de regreso. No quería perderlos de nuevo porque se volvió imprudente. Satella había pasado la mayor parte de 400 años observando y escuchando la versión retorcida de sí misma. Había llegado a odiarse a sí misma y a verse indigna de Subaru. Cuando regresó, ella le concedió RBD para ayudarlo, pero su impulsividad había vuelto a causar problemas. No se arrepintió de darle RBD, se arrepintió de no estar allí para ayudarlo cuando lo traumatizó. Ella vio todo este dolor por el que había pasado su amado como la gota que colmó el vaso y estaba lista para dejar de vivir para que él pudiera ser feliz sin ella. Ahora se dio cuenta de que eso no era suficiente. No podía escapar de los problemas que le había causado a Subaru. Tenía que ayudarlo a resolverlos. Recientemente, su impulsividad se había interpuesto una vez más cuando peleaban. Había causado tensión entre ellos, y ella todavía se preguntaba cómo solucionarlo, pero aún no se arrepintió de lo que dijo. Lamentó no haber explicado lo suficiente que le importaba y por qué. Subaru quiere destruir el culto y quiere destruir a las grandes bestias demoníacas. Lo ayudaré como pueda, respondió Satella. Ya pasé 400 años en prisión, si crees que merezco más por todas las personas que lastimé, entonces castígame después de que termine de ayudar a Subaru, suplicó Satella mientras se arrodillaba frente a Reynard para todos. Choque. La voz de envidia rugiendo en el fondo de su mente preguntándose qué demonios estaba haciendo Satella. El propio Reynard no sabía qué hacer con eso, ya que la bruja de la envidia ahora se inclinaba ante él. Miró a su alrededor y encontró a todos los demás igualmente aturdidos por esta exhibición. Todavía no tenía idea de qué hacer, pero encontró algo más dentro de la bruja, una familiaridad. A menudo había intentado humillarse frente a los demás, pidiendo perdón por cualquier pequeño paso en falso que pudiera haber cometido. A menudo pensaba que era mejor ser castigado por cualquiera de sus errores, por pequeños que fueran, insistiendo a veces en que se cometieran. Sin entender nunca por qué algunas personas como Subaru y Fel dirían que no se preocupen. Sin embargo, ahora lo sabía. Muy bien Satella, Reynard habló usando el nombre de la bruja por primera vez. Puedes ponerte de pie ahora, le dijo. No te voy a castigar, eso no me corresponde a mí decidir, informó. Satella lo miró con rostro ilegible. Tal vez realmente se había caído porque estaba seguro de que lo que iba a hacer a continuación era una traición al límite. Tal como está, cualquier castigo que pueda dar es inapropiado, usted y los demás dejaron en claro que todos quieren expiar sus pecados. Algunos expiarán los pecados de otros. Le dijo a ella. Francamente, ahora le parecía tener sentido. Satella fue castigada con 400 años de prisión, no podía morir, por lo que la ejecución estaba cancelada y estaba ayudando activamente a mejorar el mundo. ¿De qué serviría castigar a alguien que ya está arrepentido y que trabaja para expiar? Si alguien le debía dinero y ya estaba trabajando para devolverlo, ¿tenía sentido exigirle que le pagara más? Entonces, ¿qué vas a hacer? Subaru preguntó con curiosidad. Guardaré silencio sobre este asunto, les dijo Reynard para su alivio.
Ni el todopoderoso santo de la espada los perseguían y iban a ser informados al reino. Sin embargo, tengo algunas condiciones, les dijo Reynard. Inserte la risa malvada de Ieyachi, sienta la desesperación del colgador del acantilado. De acuerdo, pero dejando de lado las bromas, por favor, dígame lo que piensa del capítulo y sígalo y revise si está disfrutando la historia hasta ahora y, como siempre, manténgase a salvo.